Bienvenidos, queridos hermanos, a un día más de programa desde la Cruz. Junto a ustedes, el hermano Felipe Ponce y nuestro querido hermano que está acompañándome el día de hoy nuevamente, Denby Casillas. Hola, un gusto hermanos. Nuevamente estamos acá acompañando al hermano Felipe porque le informamos que nuestro pastor no se encuentra actualmente aquí en Santiago, sino que está, ¿dónde está? En Valparaíso, ¿cierto? Sí, está en una conferencia de Conferencia de pastores, si no me pastores. equivoco. Exactamente, sí. Y es por eso que estamos nuevamente acompañando a mi hermano Felipe y con la lectura y el estudio el día de hoy, que es un estudio también muy hermoso y muy profundo, como Sí. todos los estudios que dan aquí el pastor y el hermano Felipe todos los martes. Martes. Hoy día volvemos a nuestro día habitual, ya que los dos programas anteriores de Navidad y Año Nuevo lo hicimos el día lunes y hoy día estamos de vuelta con nuestro querido grupo aquí de transmisión. Ya tenemos aquí a este otro lado ahora de la pantalla a nuestro hermano Denby, que es nuestro encargado de ahí de transmitir. Y saludos también a nuestro querido hermano Ignacio, que está al otro lado de los controles. Ahí Saludos, está Ignacio. nuestro hermano Nachito compartiendo con nosotros. Así que, queridos hermanos, un gusto de poder compartir. Este sería el primer programa del 2025. 2025, correctamente, hermano Oye, Felipe. del año pasado, hermano, que no nos veíamos. El hermano Felipe y su broma. Sí, el año pasado, desde el año pasado. Ya lo Nuestro, están saludando, mira. sí, nuestro hermano Miguel Ángel, Miguel Ángel. querido Miguel Ángel, bendiciones el día de hoy, Bendiciones. gracias por su saludo. Marisol Moya, mi querida madre, saludos madre, Dios te bendiga mucho, saludos a la familia allá en Ovalle, qué gusto de Saludos. que estén conectados desde allá. Sí, qué bueno. Un Y gran saludos saludo a también todos ustedes. a la casa, a mi esposa, a mis hijos también que se conectan. A la hermana Gaby, Al hermano Gaby también, al sí, hermano Elías. sí. Querida hermana Tabita, Tabita, bienvenida. bienvenida. De Win, dice Muchísimas bien, gracias por los en Win nos saludos. están viendo. Así es, ¿viste? Mira, por todos lados. El otro día nos estaban viendo desde Brasil, ¿te acordás? Sí, desde Brasil. Hoy estamos muy internacional últimamente. Brasil, también De desde Estados Unidos. Sarasota, Estados Unidos. En Estados Unidos, correcto. Aquí en Chile también desde Puerto Natales, nos ve Sí. nuestro hermano. Qué alegría, hermano. Sí, así que hemos ido aumentando en auditores internacionalmente. De a poquito, de a poquito. Vamos Sí, creciendo. vamos, como decía el pastor el día domingo, que debíamos, ¿cómo fue la palabra que usó ¿Sí? cuando dijo que debíamos eh, hacer propio No, el programa desde la cruz, po. la iglesia, ser partícipes de la iglesia, pero ocupo otra palabra que Ah, ya. no puedo recordar bien. Sí, yo tampoco no puedo recordarla. Querida hermana Margarita Espinosa, saludos, hermano Marcos, desde la comuna de La Florida, saludos, querido Marcos. Saludos. Y nuestro hermano David Muñoz, que me alegro de haberlo visto el día domingo, Sí, ya también. más recuperado. Así que, querido hermano David, un Saludos, abrazo hermano a la David. distancia. Esperamos que pueda tener fuerza y ánimos para el día viernes. Ser una buena creencia. Decía. Sí, Sí, eso sí. era muy bien. Eso fue parte del texto que ocupó nuestro pastor para ¿cuánto se llama? En la prédica del domingo. Ser Que una somos barro en manos del del alfarero. alfarero. Y ser una buena greda, como dice nuestra hermana Tabita. Sí. Hoy tenemos preparado un programa que tiene que ver mucho con la evangelización. ¿Sí? Sí, porque en este tiempo, querido hermano Denby, ¿Ya? hay tal vez muchas maneras de evangelizar. Algunas tal vez son correctas, otras no tan correctas. Así que prepare usted, amados hermanos, alguna cosa que pueda aportar cuando hablemos este tema. Que viene, nuestro hermano va a estar el viernes en la reunión de varones. Excelente, muchas gracias. Excelente, le queremos mucho, hermano. Hermana Erna también, muchos saludos nos manda. Que Dios renueve fuerzas y energías para este año. Así es, hermana Erna, Muy bien, porque muy bien. el trabajo agota bastante. Sí, de todas maneras. Así que, querido hermano Denby, ¿cómo estuvo el culto el día domingo? El culto el día domingo estuvo un poquito con calor, sí, estuvo bastante caluroso. Pero le damos gracias al Señor por la palabra del Señor, porque
tenemos que ser unos buenos, como dice nuestra hermana, una greda excelente para que el Señor nos pueda moldear y podamos ser utilizados de la forma correcta y que nuestros dones sean explotados en la iglesia, hermano. Para el servicio del Señor. Exactamente, para servicio del Señor. ¿Y cómo está la leche, hermano? La leche espiritual. Bien. Sí, la leche espiritual. Y sí, está buena la leche, pues, hermano. Estamos alimentándonos cada día más Sí. de la palabra del Señor. Eso de la leche, queridos hermanos, para los que no saben, es como un recordatorio de lo que vimos en la escuela dominical el día domingo. La leche espiritual no adulterada. Amén, así es. No adulterada. Que sea purita, purita. Que no tenga nada, ninguna imperfección. Que sea la palabra literal, la palabra del Señor. Y que no le agreguemos nuestra opinión, ¿cierto? Exactamente. Muy bien. Y justo el texto del día de hoy tiene ¿Ya? un poco de eso, de la leche adulterada ¿Ya? y la no adulterada. Porque queremos ver este tema de evangelización, Ajá. porque si no me equivoco, nuestro pastor nos estaba diciendo de que este año se iba a enfocar un poco la iglesia en lo que era el evangelismo y misiones. Sí. Entonces queríamos partir más o menos más o menos para ir entendiendo lo que se entiende por evangelización y Amén. lo que Dios también entiende Él por evangelización. Y lo que nos quiere enseñar, cómo debemos hacerlo. No Exactamente. con nuestra opinión, nuestra forma de pensar, nuestra cultura y todo lo que conlleva el yo, sino que sea con la palabra de Dios. Exactamente. Dice que nuestro hermano David Valenzuela, que le manda saludos, dice que a Denby se le escucha un poco bajo. Ya, vamos a hablar un poco más fuerte entonces. Así que ahí vayan diciéndonos, hermanos queridos, también si se va escuchando bien, si se mejora el audio de nuestro hermano Denby. Ya Sí, que yo por naturaleza mi voz es un poquito fuerte, así que se escucha a veces muy fuerte. Soy un poco gritón. Pero lo amamos igual, hermano, aunque sea gritona. Sí. Eché bastante de menos a mi pastor haber compartido. Sí, yo también lo echo de menos Sí, aquí, oye. que hable de la palabra sobre todo. No, a verlo. No en ese sentido, sino ¿Ya? que lo echo de menos de un abrazo, que cuando llegaba nos daba un ¿Cierto? abrazo. Sí, de todas Y maneras. como que hoy día de verdad eché de menos al pastor. Al papi. Sí, al jefe. Querido pastor, le echamos de menos. Le echamos de menos. Sí, mire, está llorando nuestro hermano Ignacio, pastor. Así que Tranquilo, Ignacio, si lo ya, esperamos. ya va a venir, ya. Hermano Denby, ¿Sí? para que nos tomemos un buen tiempo de esta palabra que vamos a ver el día de hoy, Ujú. porque el texto que queremos ver el día de hoy está en Isaías capítulo 55, amados hermanos, así que preparen su Biblia ahí en Isaías capítulo 55 y vamos a tener el comienzo de lo que queremos hablar el día de hoy. No, mi hermano, aquí está. Aquí está la agüita. Sí. Lo que pasa es que la de él parece ron, pero no, es agua. Es agua. Esa agua no vamos, hermano, por favor. Sí. Entonces, ya, para que vayan más o menos preparando, porque nosotros, como les decía hace un momento, tenemos una visión, querido hermano Denby, Sí, de evangelismo en este tiempo. claro. Pero uno siempre debe entender primero los principios que Dios dispone para estas cosas. Sí, Entonces, nosotros debemos comprender con la mirada desde la Escritura y en base a lo que Dios nos enseña a través de la Escritura, aplicarlo a nuestras vidas. claro. ¿Se acuerda lo que decíamos de la leche adulterada? ¿Qué pasaba cuando se practicaba mal? Claro, cuando se practicaba mal, igual, bueno, hablemos de lo simple o lo sencillo que puede ser la explicación de una leche adulterada, que primeramente nos afecta tanto estomacal como salud también, una leche adulterada, una leche que no esté saludable, una leche que no esté bien refrigerada, nos puede afectar
internamente y después externamente. O sea, nos vamos enfermando. Sí, Y claramente la palabra del Señor, cuando no se predica de una forma correcta o como se debe predicar, y no solamente tomar un versículo y hacer una doctrina gigante de ese versículo, también nos enferma. Y nos enferma quizás no de inmediato, quizás no instantáneo, pero sí con el transcurso del tiempo se va afectando y vamos tomando doctrinas y reglas humanas. Y la palabra de Dios pasa ya casi a cuarto lugar, debería que ser el primer lugar la palabra del Señor. sí. Hoy conversaba con un amigo ¿Sí? que tiene, bueno, como se dice en idioma evangélico, caminamos juntos Ujú. varios años ¿Ya, hermano? y él lo habían invitado a una congregación, fue y se predicaba la palabra media hora ¿Ya? y después 4 horas de música, Claro. 4 horas de cántico y media hora de palabra. ¿Ya? Y como te decía, leche adulterada. De todas maneras, pues, hermano, la Porque la palabra, palabra es la que nos alimenta. Y exactamente. nosotros hablamos esto de la leche porque en el libro de Primera de Pedro estuvimos estudiando justamente estos textos este concepto que estamos hablando de la leche en este momento, que después lo vamos a introducir bien en el texto que queremos explicar el día de hoy. Sí, Pero hablábamos porque el libro de ¿cuánto se llama? De Primera de Pedro, en el sí, capítulo 2, los primeros 3 versículos nos habla de que nosotros debemos desear la leche espiritual no adulterada como niños recién nacidos. exacto. Entonces, por eso estábamos recién comentando con Denby el tema de, de eso. Y cuando el foco de un culto pasa a ser la alabanza y no la palabra, se está adulterando De todas maneras, hermano, yo pienso el alimento. exactamente lo mismo, porque a través de la palabra del Señor es cuando nosotros realmente nos conocemos por dentro, hermano. Y llenar de parafernarias o llenar de cosas anexas a la palabra del Señor, lo que es malo, después nosotros lo llamamos que es bueno. Sí. Y lo bueno, lo que dice la palabra del Señor, lo llamamos malo, como Y, nos enseña. Exactamente, y justo el texto que tenemos el día de hoy habla de eso un poco también, Amén, hermano. de que a veces lo que pensamos que es correcto para Dios no es correcto, Exacto. y a veces los pensamientos que nosotros tenemos como humanos son ínfimos al lado de los pensamientos del Señor. De todas maneras. Nos mandaron unos saluditos más, nuestro hermano Juan Francisco Martínez desde Caleta de Orcón. Saludos, querido Salud, hermano. hermano, y feliz año para usted también y su familia. De todas Nuestro hermano Alejandro Lira también. Muchas bendiciones, bendiciones. querido hermano. Así Muchas que bendiciones. Saludos, gracias por querido. sus saludos el día de hoy. Hemos tenido hartos saluditos el día de hoy. Así que vaya compartiendo también, queridos hermanos, el link. Compártanlo con otros hermanos o otros amigos que usted quiera que compartamos la palabra con ellos. Y que se suscriban al canal y aprieten la campanita para que puedan llegarles las notificaciones cuando comienzan nuestros programas. Exacto, hermano. Porque así ellos también están atentos a lo que vamos estudiando. Y que lo que estudiamos anteriormente también está muy ligado y pegado a lo que vamos a hablar el día de hoy también. Sí. ¿Qué fue lo que hablamos la semana pasada, querido hermano Denby? No me acuerdo, hermano. Pucha, hermano. Le voy a regalar pasas. Sí, hablamos también de la cruz, el peso de la cruz, cómo Lo- deberíamos ser buenos discípulos, Lo que costaba lo que seguir a costaba Cristo. ser un buen discípulo y el precio que Cristo también pagó por nosotros y cómo nosotros debemos acercarnos a esa cruz y cambiar de dirección. Exactamente. Queridos hermanos, vamos a comenzar ya con el tema para poder ir pudiendo comentar con ustedes. Lo primero que me gustaría hacer es ¿Sí? preguntarle a los hermanos ¿Ya? y nos puedan contestar a través del chat algo muy importante. ¿Ya? ¿Cómo evangelizamos? Pucha, hermano, ¿a usted le gustan esas preguntas complicadas? Sí, me gusta. Me gustan porque
A ver, ¿Sí? a veces, querido Denby, puede ser que suene chocante Claro. cuando uno te hace una pregunta y después te da la respuesta y como que quedas en el aire. Porque, Exactamente. bueno, cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, ¿Ya? tenía un profe que nos dejaba a todos hacer comentarios. No. Comentábamos en la clase ¿Ya? y de repente él venía con la pregunta y nos preguntaba a todos, ¿qué opinas sobre tal cosa? Y ya todos comentaban y después nos dejaba caer. La Biblia dice esto. Exactamente, hermano. Y ahí es cuando uno aprende. Sí, Porque muchas cosas de las que nosotros podamos tener como conceptos sí, pueden estar errados. Porque lo exactamente. aprendimos tal vez de tradición. Otra vez porque lo escuchamos a algún pastor, lo escuchamos a algún hermano, escuchamos alguna Exactamente. predicación y a veces eso lo hacemos que es verdad. Y, y no es tan así, po. Exactamente. No es, a veces no es tan así. Dice, nuestra hermana Margarita ¿Sí? Espinosa dice, siendo un testimonio de la bondad del Señor en nuestras propias vidas. Bueno, una de las maneras de evangelizar correctas son ¿Ya? justamente con el testimonio. ¿Ya? ¿Sí? Pero más que el testimonio de conversión, es el testimonio de cambio, de transformación. Exactamente. El cambio de dirección que decía la otra vez el pastor cuando estaban conversando. O Sí, sea, yo voy hacia una dirección y después cambio 180 grados y me voy hacia la dirección correcta, sí, no a la dirección que mi propia opinión cree. exactamente. Miren, vamos a contextualizar esto. Ya. Porque en la evangelización de Envi Ajá. hay muchas opiniones. Hay que hacerlo de tal forma, hay que hacerlo de esta forma, no, esta otra forma es mejor. Y... ahí se lo voy a dar al hermano. Tu hermano David Muñoz. Sí, por ahí va el hermano David Muñoz. No está adelantando la respuesta, pero bien, bien. Ya, excelente. Hay siempre... Hay gente que dice, hay que buscar ¿Ya? una estrategia para predicar la palabra. ¿Y por qué no, hermano? Porque el Señor enseña algo muy importante y que es lo que vamos Ya, perfecto. a entender aquí. A veces predicamos el Evangelio a la mitad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decimos que vengan nomás tal cual están, ¿Ya? si total, Dios así los ama. ¿Ya? Eso es la mitad del Evangelio. Y vamos a resolverlo, esto lo vamos a resolver. ¿Ya? Pero hermano David, es justamente ese es el sentido, predicar la palabra del Sí. Señor a otros, Exactamente. al prójimo. Muy bien el resumen de la frase que nos está diciendo. Amén. Hermano Denby, leamos entonces ¿Sí? Isaías capítulo 55, versículos 6 al 11. Al 11. Entonces lo vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo lee usted o lo leo yo? Ya, lean. Aquí yo le sigo la lectura. Capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué hermoso, hermano. Como Isaías nos muestra que debemos buscar al Señor. Cómo nos insta. Y si nos damos cuenta, cada uno de los profetas y cada una
de la enseñanza que le da al pueblo de Israel, les dice, buscad, debemos buscarlo, ¿cierto? De todas maneras. Y aquí quería hacerte una cita que tengo aquí en Deuteronomio, ¿Ya? que también me llama bastante la atención, que es el 4:29. Más así, desde allí, buscaré a Jehová, tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Exactamente. Los profetas por lo general siempre hacían ese llamado de Eso. buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Así es. Quiere decir que en algún momento el Señor no va a poder ser hallado. Exactamente. De Y todas ahí va a ser tarde. Sí. Y ahí es cuando ya no va a haber oportunidades. Es como cuando en el arca, ¿Sí? de Noé, el Señor esperó que entrara el último animal ¿Ya? y el último de la familia de Noé, Claro. y el Señor cerró las puertas. Y se acabó. Exactamente. Y no hubo más. No hubo más. Ahí dice nuestro hermano Marco, ¿Sí? dice, mostrar la condición del hombre y después la solución, que es Jesucristo. Claro. Está con la palabra de Dios. Bien, hermano Marco. Ahí voy a comentar sobre eso, sobre ese mismo concepto que nos acaba de decir. Estar alerta todo el tiempo de nuestra vida para darse cuenta en qué momento el Espíritu Santo nos está mostrando a quién predicar. Exactamente, hermano Excelente. Juan, porque a veces estamos, ejemplo, no sé, pues en la micro y el Señor nos hace sentir de que hay que hablarle a tal persona. Amén, hermano. Así es. Y nos resistimos y no lo hacemos. Sí. Porque pensamos mucho en qué nos dirán, cómo será, en nuestra propia opinión, que será la palabra de Dios que tengo que decir mi experiencia, tengo que decir lo que yo viví, tengo que decir. Entonces, es cómo debemos predicarle, cómo debemos Exactamente. llamarlo y decirle completamente la verdad, no solamente que Dios es amor. Sí. Porque si solamente decimos que Dios es amor, ¿Sí? la persona se va a relajar y va a llegar al Evangelio y solamente va a creer que es un Dios solo de amor. Exacto. Y estamos hablando la mitad de lo que es Dios, porque en sí Dios es amor, pero a los que ama, los disciplina. Exactamente. Mire, nuestra hermana... primero saludo a nuestra hermana Cecilia. Hola, hermana Cecilia, ¿cómo estás? Dice que está con la hermana María de Melipilla, así que saludo, ya. hermana María. Un gusto de poder saludarla. Dice nuestra hermana Talita, para mí la mejor forma de predicación es con nuestros buenos actos ser luz en este mundo caído. Bien, hermana Muy Talita, bien, muy muy bien. Sí. Bendiciones, hermano, nuestra hermana Juanita. Saludos, hermana Juanita. Saludos, hermana Dios la bendiga. Juanita. ¿Te das cuenta, Denby, de Sí. que igual nuestros hermanos nos aportan en estos comentarios Claro. de que son conceptos que nosotros debemos entender que deben estar en nuestra vida cristiana para poder predicar el Evangelio? A lo que sí yo no estoy de acuerdo, ¿Ya? cuando no se predica el Evangelio completo, Ajá. y como te decía, se habla del amor de Dios, vengan así tal cual está, pero nuestro hermano Marco nos da una luz en este sentido, que uno debe hacer que la persona se dé cuenta de lo pecador que es. Claro. Y a veces cometemos el error de no decirle a la persona o no hacerle entender a la persona que Sí. es un pecador y que necesita a Cristo. Sí. Y por eso que no estoy de acuerdo con ese tipo de predicación del Evangelio como de ven nomás y total Dios te ama igual así como tú estás. Porque miren lo que dice estos versículos que leímos de Isaías. Vamos a leer el versículo 6 y el 7. Ok. ¿Ya? 6 y 7. 6 y 7. Dice que buscad a Jehová mientras Sí. pueda ser hallado. Mientras puede ser hallado. ¿No es cierto? Sí. Llamadle en tanto está cercano. Ok. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos Su pensamiento. y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En perdonar.
¿Te das cuenta? ¿Qué sucede ahí con esas palabras que acabamos de leer, hermano Denby? Aquí nos habla de que no es una sugerencia, hermano Felipe. No es que no es que Dios nos está sugiriendo. Puede ser, o quizás, que nos busque, o que busques a Dios, perdón. Puede ser, o un comentario. ¿Sabes qué? Yo creo que debes buscar a Dios. No. El Señor dice, buscadme mientras sea hallado. Y eso nos dice que es un mandato. Exactamente. ¿Es cierto? Entonces, y después nos dice que nosotros, al buscarlos, al tener esa comunión con Dios, debemos cambiar de dirección, como estábamos hablando. Ahí hay una palabra principal, ¿Sí? que es arrepentimiento. Exactamente, hermano Felipe. Por ser, en los textos que acabamos de leer, queridos hermanos, tenemos 1, 2, 3, 4 palabras muy importantes, ¿Ya? que es buscar, ¿Ya? llamadle, ¿Ok? dejar y volverse. Volverse. Muy bien. 4 palabras que están en verbo imperativo. Y ese verbo imperativo ¿Ya? es un mandato. No es una sugerencia, como decía nuestro hermano Denby. Mandato. Mandato. Cuando uno exactamente. entiende que la Biblia se escribió en un lenguaje y como es gramática también la escritura, ¿Sí? uno debe entender cuándo es una sugerencia O un mandato. o cuándo es un mandato. ¿Cierto? De hecho, en Mateo y en Marcos, cuando el Señor dice ir y predicar el Evangelio o ir y hacer discípulos, ese ir es imperativo, Y mandato. mandato. O ir y predicar, mandato. Exactamente. Sean santos porque yo soy santo, Santo. mandato. Mandato. Entonces, en el Evangelio, amados hermanos, cuando nosotros hacemos el llamado, no estoy cumpliendo si yo le digo, ven nomás así como estás. Ven, si así el Señor te ama igual. No, uno primero debe hacerle entender a que Dios es santo y que nosotros somos pecadores. Exactamente. Y eso está haciendo aquí el Señor en este texto. Dice buscar mientras pueda ser hallado, llamarle mientras esté cercano, está haciendo el llamado general. General. Pero No- en el 7, no el está- 7 le dice, ¿Sí? deje el impío su camino Exactamente. y el hombre inicuo sus pensamientos. Sus pensamientos. O sea, está hablando que el pecador Ujú. y aquel que es impío tienen que apartarse de su mala manera de vivir. Exactamente. Correcto. Ese es el llamado completo del Evangelio. Y eso que esto lo estamos viendo en el Antiguo Testamento primero. Porque mientras avancemos con el tema, nos vamos a saltar después al Nuevo Testamento para ver cómo fue que Jesús predicaba. Cómo predicaban los apóstoles. Los apóstoles, exactamente. Cómo fue la prédica de los primeros hermanos. Porque a veces también se dice mucho, querido hermano Denby, ¿Sí? que yo creo que usted pasó por aquel lugar donde se predica con violencia, Amén, así es. donde se predica como prácticamente parándole los carros al pecador. Sí. ¡Arrepiéntete, hijo de Belcebú! Claro. Así le gritaban algunos a las personas para predicarle. Y a veces, disculpa que te interrumpa en la predicación que tú dices, ellos muchos enseñan que yo antes era drogadicto y hablan de ellos Sí, y solamente de ellos. Y no hay que es la palabra es lo principal, hay una cosa ahí con lo que dices, ¿sí? que el testimonio de cómo yo me convertí o cómo llegó Dios a mi vida Claro. es para comentarlo entre hermanos. Sí, de todas maneras. Porque Para la gloria de Dios, sí. justamente para que Dios sea glorificado. Exactamente. Pero no debo predicar yo eso a las personas. Exactamente. Yo debo predicar la palabra. Sí, correcto. Mira, yo quería agregar también aquí en Isaías 1:18. Yo creo que tú lo debes conocer, ¿cierto? Que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Sí. Si vuestros pecados fueran como la grana,
como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí, Isaías. Bueno, el libro de Isaías siempre hace llamados a la palabra que te decían delante, al arrepentimiento. ¿Te das cuenta, no? Y es bastante fuerte. Sí, Y pues. le dice, o sea, suena poético, suena bonito, pero te dice que tus pecados son oscuros y Exacto. serán blancos como la blanca lana, ¿cierto? Obvio. Esa es la idea que está haciendo el llamado de Isaías también aquí en el 55. Está dándole a conocer a las personas al pueblo de Israel, ¿Ya? que está pecando, Exactamente, sí. que él está pecando. Hay una palabra que lo he dicho varias veces, ¿Ya? pero que le vamos a dar el contexto en su idioma original, que es arrepentimiento. ¿Ya? Arrepentimiento en griego es metanoia. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la palabra en griego. Meta, ¿Ok? cambio. Cambio. Noia, mente. Cambio de mente. Exactamente, hermano. Cambiar de pensamiento. O tal vez como en teología se le da ¿Ya? cambio de dirección. Cambio de Pero es dirección. cambio de mente. Ese es el tema del arrepentimiento. Si yo no predico arrepentimiento, ¿Ya? es imposible de que haya perdón de pecados, hermano. ¿Sí? Exacto, porque si la persona no se arrepiente y viene a Cristo por el que le dijeron que Cristo era puro amor ¿O prosperidad? o prosperidad, también, porque también se predica la prosperidad de que Dios te va a bendecir, ven a Cristo que Dios te va a bendecir, llama ya, llama ya. La sal te salvará. Sí. El aceite que tenemos aquí te va a salvar. Y Hermano tantas querido, cosas, hermano. de verdad, Muchas es cosas. leche adulterada. Amén, así La es. predicación del evangelio de la prosperidad, de venir a Cristo porque Dios te va a solucionar tus problemas, no es tan así. Exactamente. Mira, yo también quería agregar otro versículo en Romanos 12:2 que dice, no conforméis a este siglo, Bien, sino conformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. exactamente. Mire, lo que decía Tabita, que Sí. en las prédicas debemos, o sea, nuestra manera de vivir, nuestros actos deben hablar más que nuestras palabras. Sí, hermano. ¿Ya? Porque a veces nosotros somos muy bocones, hablamos mucho y practicamos poco. Como igual Jesús le decía a los fariseos, a los escribas, que se ponían en la esquina y oraban con tanta elocuencia y con tanta parafernalia y palabras tan hermosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Sí. Miren, cuando evangelizamos, ¿Sí? siempre cometemos muchos errores por falta de conocimiento. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Amén. Cuando nosotros no predicamos del arrepentimiento, no le decimos a las personas que deben arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo, ¿Ya? no los estamos ayudando, sino que lo estamos forzando al error. Exactamente, hermano. Porque, ¿qué dice la Escritura acerca de esto en el Nuevo Testamento? Miren, podríamos ir... ¿A qué versículo, hermano? A ver, tengo una multitud de versículos. Pero mejor vamos a hacernos unas preguntas para poder ir contextualizando este texto. Perfecto, hermano. Ya entendiendo que todos nuestros hermanos que nos están viendo son creyentes, ¿Sí? ¿cierto? Hay una pregunta que debiéramos hacerlo. ¿Todo creyente o no creyente? No, los que no son creyentes ahora. Perfecto. Una pregunta sobre la gente que no es creyente, Que no conoce a Dios. que no conoce a Dios. ¿Ya? ¿Puede el hombre Sí. buscar a Dios por sus propios medios? Queridos hermanos, ¿el hombre puede buscar a Dios por sus propios medios? ¿Que un día se levante y diga, hoy voy a buscar a Dios? Quiero que me respondan algunos hermanos ahí en el Ya, chat. ¿vamos a esperar la respuesta?
Esperemos. ¿Crees que el hombre tenga esa capacidad de entender que está pecando y que está equivocado o que está errando en un error? ¿Cómo va a saber el error si no lo conocen? Ahí, por ahí va la cosa bien, querido hermano Denby. ¿Cómo va a saber en qué está pecando si no sabe, no conoce la palabra pecado en primera instancia? Sí. Por eso les pregunto, hermano, nuevamente, ahí para que escriban en el chat. ¿Puede el hombre buscar a Dios por sus propios medios? ¿Puede el hombre un día levantarse y decir, hoy voy a servir al Señor? Nuestro hermano David dice, no creo que tenga la capacidad, necesita de Dios. Eso me gusta. Por ahí va nuestro hermano David dando algunas luces. ¿Qué más puede usted opinar, querido hermano, sobre eso? ¿Puede realmente un hombre levantarse un día y decir, hoy voy a buscar al Señor? Bien, hermana Tabita. Sí, Ahí excelente. utilizó la palabra más importante a la hora de predicar. Nuestra hermana, que le gusta el nombre del hermano. ¿Por qué le salen brillitos de los ojos, hermano querido? Saludo a amada esposa. Dice, no, nuestra hermana Gaby dice, no podemos buscar por nuestros propios medios porque están muertos. Vamos a ver qué dice Romanos, hermano. Romanos 3:11. Romanos 3:11. Perfecto. Raudamente, Raudamente. vamos a Romanos 3:11. Ay, me pasé. No es suavecito lo que nos dicen. ¿Lo tiene? Léalo. Romanos 3:11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Siga. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Exactamente. No pueden. No pueden buscar al hombre. No pueden. No se puede. Los que no conocen al Señor, amados hermanos. Por eso que a veces nosotros caímos en el error de forzar a las personas a decir Ya. que tienes que ir porque Dios te va a bendecir y todo eso. Bien dice nuestro hermano Marco. Dice Sí, que excelente. no puede. Es Dios quien busca al hombre. Amén. Le amamos porque Él nos amó primero. Así Exactamente. Así es. Ese es el punto. En el libro de Romanos nos dice eso. Y también vamos al Salmo 10:4. 10:4, copiado, 10:4. Salmo 10:4 dice lo siguiente. ¿Lo tiene, hermano? Exactamente. Ya. Míralo entonces. El malo, Ajá. por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Se Porque- dan cuenta que es? Sí, por El favor. malo nunca busca a Dios. No, de ninguna El manera. impío es imposible. Es imposible que lo busque. Porque, como dice el texto de Isaías, Ya. deje el impío su camino. El impío no va a dejar su camino porque amaron más. De hecho, dice que aborrecieron la luz porque amaron más las tinieblas. Exactamente. Y tú lo ves en el transcurso del pueblo de Israel también. Cuando Exactamente. Moisés fue a buscar las tablas, cuando Moisés bajó, cuando tú ves a un pueblo rebelde que no deja sus costumbres, y nosotros somos tal cual. No dejamos Exactamente. nuestras costumbres, no dejamos nuestro hombre viejo, no dejamos nuestra cultura interna y seguimos haciendo lo que es incorrecto para Dios, pero para nuestra propia opinión es correcto. Exactamente. Nuestra hermana Claudia dice, el Señor es el que llama a la puerta. Así es. Así es. El Salmo 14, ¿Ya? versículo 2, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Ya? Todos se desviaron a una, se han corrompido. Amén. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno. ¿Te das cuenta que el Señor sabe? Pero hay una cosa, ¿Sí? queridos hermanos, de mi querido, dice el Señor
por ser en este pasaje. Claro. Y también este pasaje tiene que ver con relación cuando en el Nuevo Testamento está Juan 3:16. ¿Ya? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Exacto. Hijo Sí. unigénito. Es un llamado general, que es el que nosotros debemos hacer a toda la humanidad. Predicarle a cada criatura, a todo el mundo, sin distinción de persona, sin racismo, sin decir, este no sé si será, si Dios lo convertirá o no. Sino que predicarle a todos el Evangelio. Sí. ¿Ya? Pero es que lo que pasa ahí, lo que tú dices, agregando también, que nosotros solo vemos una parte. El que ve todo el panorama, como se puede decir, todo el campo, todo lo que va a pasar detrás de esa persona que acepta al Señor o si realmente se arrepiente, es Dios. Exactamente. Dios es el que ve todo el panorama. Nosotros no podemos ver, no podemos discriminar si es cojo, si es negro, si es una persona de otra cultura, si tiene otra religión o si cree en otros dioses. Exacto. No conocemos el trasfondo de lo que Dios va a hacer en esa persona. ¿Cierto? Por eso el Señor nos manda a nosotros a predicarle a toda criatura. Exactamente. Igual que el Señor Jesucristo nos da ahí en el libro de Mateo, ¿Ya? nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. Claro. ¿Ya? Y dice el Señor que dejen que el trigo crezca junto con la cizaña. Con la cizaña. Porque le habían dado a recomendar que cortaran la cizaña. Y el Señor les dice, no vaya a ser que cortando la cizaña estés cortando trigo. Exacto. Entonces, cuando sea el día correcto, el Señor vendrá y segará y separará al trigo de la cizaña. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto en resumen? De que nosotros no sabemos quiénes van a ser creyentes. Sí, de todas Nosotros maneras. somos enviados a predicar la palabra del Señor, a predicar el Evangelio, para que Dios, a través de su palabra, no vuelva vacía. De hecho, su palabra, al nosotros predicarla, ¿Ya? Él es el que le da el crecimiento. Mire, para que entendamos lo que estoy tratando de decir. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, cuando predicamos Sí. el evangelio correcto, que ya lo vamos a ver, tal vez nos tomemos unos 10 minutitos más de la hora porque para que lo terminemos, ¿ya? Hermano Denby, hermana Gaby. Ya, 10 minutitos nomás. Para que entendamos lo que es el tema de cómo se predicaba el evangelio en el Antiguo Testamento. Bueno, ya lo estamos viendo, pero en el Nuevo. Claro. Porque la pregunta es, ¿qué necesita el hombre para que pueda cambiar, para que Dios pueda entrar en su corazón? ¿Qué necesita, amados hermanos, el hombre para ser salvo? ¿Qué necesitamos? ¿No es cierto? Vamos a leer... Sí, ¿cuál vamos a leer? ¿O vas a dejar la pregunta abierta? ¿O la vas a contestar ahora? Me gustaría primero que algunos hermanos ahí en el chat velozmente nos respondieran. ¿Qué necesita el hombre para cambiar? ¿Qué necesita el hombre para cambiar o para ser salvo? ¿Para ser salvo? ¿Mm? ¿Ya? Porque si yo cambio mi vida, si me transformo, quiere Ok. decir que soy salvo. ¿Ya? ¿Qué necesita, amados hermanos? ¿Qué necesita el hombre? ¿Qué necesita el hombre para que ese cambio se vea tanto en su vida, tanto Obviamente que me en van a responder a Cristo, ¿no es cierto? Es lo primero que me puede que me responda alguien. ¿Ya? Pero para eso hay... creer en el Señor, dice. ¿Ya? ¿Ya? Pero si no me equivoco, déjame buscar primero un texto que es muy importante. ¿Ya? ¿Cuál es el texto En Lucas importante? 24.
necesitamos entonces creer, confirmar y aceptar. No me gusta esa palabra. No, aceptar no me gusta. Recibir. Recibir. Porque esa sí sale en la escritura. Aceptar no sale. No sale. Recibir sí. Ya, me parece. Recibir al Señor. Creer que Dios le levantó de entre los muertos, ¿Sí? que lo resucitó y le dio toda potestad, Toda y que es el potestad. Hijo del Señor. Es el Hijo Pero del mire lo que dice en el capítulo 24 de Lucas, ¿Ya? versículo 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así es, hermano. O sea, creer en el Señor, ¿Sí? arrepentirse para poder ser perdonados. Y lo volvemos a escuchar aquí, arrepentirse. Arrepentirse. Porque Cristo decía, igual que Juan el Bautista, cuando empezó, decía, acercaos, porque el reino de los cielos, Se ha acercado. En Mateo ¿cierto? 3.2. Mateo 3:2. Mateo 3.2, queridos hermanos. Cuando ahí Jesús también decía exactamente muy parecido a lo que decía Juan el Bautista, ¿cierto? Bien, mi hermana Esther. El hombre necesita arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Eso necesita el hombre. Mateo, Hoy, Mateo 3, versículo 2. Ahí está lo que usted acaba de pronunciar. Si quiere, léalo del 1. del 1, 3, El 3.1. Mateo, ok. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se da cuenta? De que la predicación de Juan el Bautista era el arrepentimiento Lo y primero el que decía- perdón de pecados. Lo primero que decía, arrepentíos, arrepentíos. Pero, ¿qué pasa por ahí por Mateo 4.17? ¿Ya? Ahí mismo donde estaba leyéndole, ahí Sí, el estoy 4.17. aquí, 4:17. Se me perdió aquí. Así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos hablando que ahora no era Juan el Bautista, No era Juan el Bautista, era Jesús. Jesús. Entonces, ya van dos que están hablando de que la predicación de ese tiempo era el arrepentimiento Exactamente. para el perdón de pecados. ¿Sí? Vamos un poquito, a lo mejor pueden decir que no, pero es que eso era antes de la iglesia, porque estaba Jesús, todavía Ya. no venía el Espíritu Santo, ¿Ya? porque puede darse. Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Chanfles. Ah, Se quiere arrancar. Hechos sí. 17. Capítulo 17, versículos 30 y 31. La manera de predicar de los apóstoles. ¿Lo tiene? En eso estoy. 17, 30 y 31 dice: Ya. pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces está diciendo que este era Pablo en Atenas quien estaba Sí. hablando, y él está diciendo a la gente que debe arrepentirse. Exactamente, hermano. Pero si tú y yo nos damos cuenta de que tenemos que arrepentirnos, ¿cierto? ¿Sí? Y tenemos que cambiar de dirección, como estábamos diciendo, es bastante simple, ¿cierto? Es un lenguaje simple que hasta un niño pequeño lo puede entender, ¿cierto? Pero esto, ¿tiene algún tiempo, Felipe?
¿Existe algún tiempo de que va a haber un momento que después ya no va a poder la gente arrepentirse y devolverse a Dios? Exactamente, y ese es el día cuando el Señor vuelva. ¿Cierto? Cuando dice en Juan 12:35, ¿cierto? ¿Sí? Mira, leámoslo. Aún por muy poco esté la luz entre vosotros, ¿cierto? La luz se refiere a Cristo, ¿cierto? Andad entre tanto que, perdón, andad entre tanto que estéis la luz para que no os sorprendáis las tinieblas. Sea una advertencia que no posponiendo nuestra decisión de acercarnos a Dios. O sea, hay un tiempo, o sea, no es, no es que esperemos en el último momento para poder acercarnos al Señor. Sí. Miren, hay algo que a veces muchos predicadores cometen el error ¿Ya? de llamar a las personas cuando dicen, vengan, haga una oración de fe. Y te dicen, repita conmigo, ¿Ya? yo, Felipe, acepto al Señor en mi corazón y creo en Él. Y que Él murió y que Y resucitó. le hacen decir esas palabras. ¿Sí? Créanme, amados hermanos, como dijo una vez Paul Washer, tu confesión de fe vale 0. Sí, también lo escuché. Sí, tu confesión de fe vale 0. ¿Por qué? Porque lo están diciendo que lo repita. Exactamente. Porque cuando el arrepentimiento viene del corazón y que lo produce el Señor, Sí, esas palabras nacen. nace. Uno cae rendido a los pies del Señor. Y aparte el Señor también nos enseña que nuestra oración no sean repeticiones vanas. Exacto. Entonces estás cayendo en lo que dice Cristo que no debemos hacer. Sí, por ser yo tenía como gran referente a ¿Sí? un predicador, no voy a decir su nombre, pero muchos lo van a conocer tal vez cuando nombre la situación. ¿Ya? Estuvo una vez, no sé si en el Estadio Nacional, pero en un lugar grande. Ya. Y dijo, todos repitan conmigo que creen en Cristo y empieza a hacer la confesión de fe con 10.000 personas. ¿Ya? De esas 10.000 personas, ¿cuántas quedaron en la iglesia? ¿Cuántos buscaron a Dios después de ese día? ¿Cuántos realmente sintieron realmente el llamado? ¿Cuántos realmente se arrepintieron? Exactamente, hermano. Por eso es que es importante predicar el arrepentimiento, que la gente reconozca que es pecadora. Porque miren, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, ¿Ya? dice algo que nos va a ayudar un poco. Porque solamente quedarse con una confesión de fe repetida porque el predicador lo dice, es un poco más que eso. Dice en el 1, versículo 9, porque aquí está hablando del tema de si confesamos ¿Sí? nuestros pecados, Ujú. Él es fiel y justo Y para justo. perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Exacto. Y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso Mentiroso. y su palabra no está en nosotros. Si yo hago esa confesión de fe como lo hacen algunos predicadores, que está demasiado mal, ¿Ya? sino que yo a la persona le enseño de que Dios es santo y Él es pecador Ajá. y necesita confesar al Señor sus pecados para que esa persona pueda arrepentirse y volverse al Señor. Es la manera que nos está enseñando la Escritura, Así es. no esa que se mal enseña por tal vez un poco de fama. Bueno, no sé qué habrá en la cabeza de aquellas personas que hacen eso. Pero en verdad, hermanos queridos, les insto a que cuando ustedes traten de evangelizar a alguien, háganlo comprender de que es una persona que está en pecado y que necesita de Dios. Oye, pero hay gente que nos dice, y me ha pasado, me dice, pero yo no tengo nada malo, pues me dice, yo soy bueno, yo trabajo, yo cuido a mi familia, tengo economía,
pero ¿cuál es lo malo que tengo yo, hermano? Me dice. Sí, ¿Cuál es mi pecado? Me dice. Eh, y se sienten juzgados. Y me dice, pero ¿por qué tú me dices que yo soy pecador? ¿Acaso tú no eres pecador? Me dice. ¿Acaso tú no pecas? ¿Tú eres perfecto? Y caemos en esa conversación incómoda y no sabemos qué hacer. Y realmente es que sí somos pecadores, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y por tanto, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos muertos en delitos y pecados, por eso necesitamos a Cristo. ¿cierto? Exactamente. Y eso me ha pasado muchas veces. Así es, Cuando uno le habla a veces a una persona, cuando es persona a persona, claro. le habla, siempre dice, pero si yo no soy malo, ¿en qué soy malo? Sí, pasa Mandamiento muchas número veces. 1. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Amén. Ahí pecan todos. Ahí todo. Nosotros, todos, O ama a tu prójimo como como a a ti ti mismo. mismo. Más todavía. O al vecino que te molestó, al vecino que... Sí, a ese vecino, hermano querido. Sí, a ese Entonces, vecino. es ahí donde uno empieza a hilar más profundo y la gente siente que uno lo está juzgando. Y no es la palabra la que está entrando en su vida y se da cuenta de que se te equivocó y que hay un error en su vida. No soy yo, no es Felipe. Es la palabra de Dios que lo está corrigiendo. Sí, po. De hecho, el Señor Jesucristo, miré lo que dice en Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32. ¿Ya? Pero lo voy a leer del 30. ¿Ok? Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con republicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así No es. vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Pero es tan cierto lo que tú dices, hermano Felipe, que la palabra del Señor nos dice que nos llama a, que está llamando a pecadores, no a aquel que no lo necesite, ¿cierto? Pero también, si vamos al extremo, aquella persona que está conociendo al Señor y dice, ya no soy pecador, y va y le dice al otro hermano claramente, vamos al extremo de esta persona que se pone orgullosa porque aprende más de la palabra, sabe más de la palabra y empieza a menoscabar al otro también. Y le dice, pero si tú sois más pecador que yo, po, si tú no leís tanto la Biblia, ¿cuántas veces has leído la Biblia? A ver, ¿cuántas veces la ha leído completa la Biblia este hermano? Y así empezamos a llegar a un extremo, ¿cierto? Exactamente. Y el que nos lleva, el que nos da es un equilibrio en, en esta vida, el equilibrio es la palabra de Dios. Sí, mire, lo que dice nuestra hermana ¿Sí? Esther, dice, escuché a un predicador una ¿Ya? vez que la persona tiene que tener convicción de pecado cuando escucha la palabra de Dios y arrepentirse para que su decisión sea genuina. Exactamente. El tema Correcto. es ¿Sí? que debe estar convencida de que es un pecador, porque lo que Eso, dice Jesús aquí, no vine a los sanos, exacto. vine a los que tienen necesidad de Dios. Amén. Porque aquellos que no tienen, dicen que no son pecadores, no sienten pecado, nunca van a necesitar al Señor. Por eso hay otro versículo que está en Hechos capítulo 3, versículo 10, 19 y 20, ¿Ya? si no me equivoco. Que también traía preparado este versículo, capítulo 3, versículo 19, 20. Dice, así que arrepentíos y convertíos, ¿Ya? para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe Jesús. Ese fue. Ese, el 19 era. Perfecto. Que arrepentidos y convertidos para que vengan a tu vida tiempos de refrigerio. Entonces, hermano Felipe, usted me dice, si yo me arrepiento y yo me acerco al Señor, ¿yo tendré paz? Exactamente. ¿Yo tendré un refrigerio interno? Exacto. Y una paz no como el mundo la da, ¿Sí? sino que una paz diferente. La paz que da Exactamente. el Señor, que es totalmente
diferente. Que también es una paz que la persona que no se arrepiente no lo entiende. Exacto. Porque las cosas del espíritu la entiende la persona que es espiritual. Y las cosas de la carne, la persona que es carnal. Exacto. Miren, hay en Timoteo. ¿Ya? Creo que Timoteo es como el último texto que vamos a Ignacio, ver. Ignacio ha trabajado hoy bastante Bastante. con la... Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Hoy me pasé a este hebreo. Capítulo 2, ¿Ya? versículos 24 al 26. Ya. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, ¿Ya? aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El que es pecador, querido Denby, ¿Ya? está cautivo bajo la voluntad del diablo, no de Dios. El que no conoce a Cristo ¿Sí? tiene su mente a voluntad del diablo. A veces la gente piensa que está a voluntad de ellos, pero no, están sumergidos en la voluntad de Satanás, Correcto. porque las obras de Satanás hacen. Y por eso que debemos entender que para evangelizar, amados hermanos, es necesario llevarlos a que ellos puedan entender de que son pecadores. Correcto. Y el que los convence de pecados es el Espíritu Santo a través de la palabra. A través de la palabra. No soy yo. No es por mi Exactamente. fuerza, no es por lo que yo creo, no es por lo que yo quiero, porque a veces cuando uno está en familia, uno le gustaría que su padre, su madre, su tío, su hermana conozcan al Señor. Me encantaría que eso pasara, hermano. De cierto, yo creo que mucho les gustaría. Pero no es por nuestra fuerza. No, No es porque nosotros a la mamá la llevemos todos los días, los domingos a la iglesia. no es ¿Cierto? por nuestra fuerza. No es por nuestra fuerza, no, solamente por la palabra de Dios. Igual que Jesús les predicaba a ellos a través de la palabra. Exacto. ¿Cierto? Por eso quería, hermanos queridos, para ir cerrando el tema y ya despedirnos de este tema, que podría estar más tiempo todavía hablando del tema, pero se nos está acabando ya. Hay muchas personas, Sí. queridos hermanos, que buscan estrategias para evangelizar. Sí, eso sí lo he escuchado bastante. Que llevémosle un helado, que llevémosle esto, que hagamos una obra de teatro donde se muestre a Jesús, que hagamos Sí. esto. Hermanos queridos, la única estrategia es predicar la palabra. Amén. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Amén. Nosotros en este tiempo pensamos que por la modernidad, que porque estamos a 2000 años desde que Cristo vino, pensamos que la gente está aburrida de escuchar a los predicadores que predican en las plazas, en los parques. De hecho, los primeros creyentes buscaban siempre los lugares donde había más gente Exactamente. y se buscaban un lugar donde ellos pudiesen gritarle a la gente el evangelio, Correcto. hablarles de Cristo. Pero nosotros ahora escondidos, callados, pensamos que porque subimos un video de Jesús, porque recitamos tal vez una obra de teatro. Hermanos, Isaías, el Señor a través de Isaías, dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Queridos,
la predicación de la palabra del Señor no es estrategias de marketing. Amén. Esto es espiritual Así es, Señor. y es obra del Señor. Nosotros somos portadores de la palabra. Como decía Correcto. nuestra hermana Tabita, una de esas maneras de predicarles el evangelio de la verdad es conociéndonos a nosotros con nuestras maneras de vivir que somos diferentes. Exactamente. Entonces, predicar el evangelio, hermano, Sí. vendría a ser hablar de la palabra. Sí. Mira, lo que yo quería agregar ahora, ya cerrando el tema, la palabra del Señor, como nos dice en Hebreos 4:12 en adelante, dice, porque la palabra de Dios es Viva. viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo Exacto. y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí. Eso es importantísimo. Y La palabra. este versículo, hermano, es poderoso, hermano. Y se entra a lo más profundo de tu vida. Sí. ¿Sabe que si nosotros tuviésemos la valentía de hacer lo que hacen otros creyentes de otras denominaciones, Sí, de pararnos en un lugar sí, y hablar de la palabra del Señor, nosotros tal vez esperaríamos, ojo, porque aquí ya, en mi análisis que he hecho yo en cuanto a la congregación bautista, he claro, preguntado a muchos pastores bautistas que conozco, siempre he escuchado su opinión, ya, y a veces tienden a pensar de que predicar así en las plazas no funciona. sí, también lo he escuchado. Y otros creyentes creen que no funciona, incluso en las mismas otras denominaciones también algunos piensan que no funcionan. Pero yo leo este texto de Isaías y me da a entender de que yo no tengo que esperar a cambio, nada, Exactamente, sino que yo correcto. debo predicar el evangelio y alguien que pasa por ahí y escucha la palabra del Señor y en algún momento Dios a esa palabra la hace germinar en esa persona. Exactamente, sí. Porque no sabemos sus pensamientos, como dice. Ese es el punto, no conocemos sabemos. los caminos del Señor ni los Correcto. pensamientos del Señor. Exactamente, hermano. Por eso, amados hermanos, les invito a predicar la palabra del Señor. No busque estrategias, Amén. instrúyase en la palabra y hable de la palabra. Y Dios, a través de lo que usted ha ido alimentándose de esta maravillosa palabra, irá utilizando y haciendo en la vida de aquel a quien usted le hable. Pero no espere de que lleguen a su iglesia, o la de nosotros en este caso, que el programa es de nuestra congregación, Sí, no esperemos eso, sino que nuestra esperanza está puesta en que Dios hará crecer esa semilla amén. en alguna persona. Sí, de todas maneras, hermano. Así que, queridos hermanos, nos pasamos unos minutitos. Estaba apasionado porque me encanta este tema a mí. Amén, sí. Me gusta mucho. Muy, muy, muy enriquecedora. Y damos gracias también a los hermanos que nos han escrito, perdón, a Marco Enríquez, Sí. ¿cierto? Que dice, gracias hermanos por el programa, primera vez que los veo. Me gustó mucho su programa bíblico. Dios los bendiga y le siga dando sabiduría para guiar en su pueblo, ¿cierto? Amén, En su así pueblo. es. ¿Cierto? Sí, gracias, querido hermano. Muchas gracias por los mensajes, por los saludos. Pucha, lo esperamos Este próximo martes. este próximo martes que el pastor va a estar o no, o no Sí. sabemos todavía. Bueno, esté o no esté el pastor, el programa lo hacemos igual. Amén. Porque- Esté Felipe o no esté Felipe, lo hacemos porque- igual, ¿o no? Sí, igual. El programa se hace igual. La Amén. palabra del Señor se debe predicar Amén, hermano. contra viento y marea. La Contra palabra viento. del Señor debe ser predicada. Amén, entonces. Así Dejamos que- invitados entonces a todos los hermanos, a los nuevos que nos están escuchando, a los nuevos que nos están viendo a través de YouTube, a través del podcast. Les dejamos invitados para el martes a las 20 horas. 20 horas o a las 20:30.
20 horas. Te quitaba A las 30, 20 horas, queridos hermanos. 30 minutos. A veces empezamos un poquito tarde por las cosas técnicas que a veces no Claro, funcionan. no funciona. Recuerden que nuestros instrumentos son muy básicos todavía, pero ya el Señor nos ayudará a poder adquirir mejores equipos para poder llevar la palabra a sus hogares de mejor manera. Así, siéntase parte de este programa porque al usted compartir con nosotros a través de sus mensajes, de estar viéndonos, Dios alimenta en nuestro corazón el querer hacer más esto cada día más Amén. para que ustedes puedan ser edificados y todos podamos ser edificados, porque cuando nosotros preparamos un programa, también nos toca estudiar, orar, leer. Bueno, y también el Señor nos tira la oreja a través de... Sí, siempre, También nos llega. siempre primeramente nos llega a nosotros que estamos exponiendo y después Amén. a aquellos que puedan compartir la palabra. Muchas gracias, queridos Muchas hermanos, gracias. por su audiencia el día de hoy y les esperamos, como decía nuestro hermano Denby, a las 20 horas el próximo martes en Desde la Cruz.